Amados hermanos, espero que todos se encuentren bien. Los saludo en el nombre de Jesús a todos los hermanos de esta región, esperando que todos estemos creciendo en la gracia del Señor. Mis amados hermanos, queremos compartir hoy un tema que lo vamos a titular El aceite de la santa unción y su relación con el ministerio de Juan. El aceite de la santa unción y su relación con el ministerio de Juan. Bueno, sabemos que el ministerio de Juan, de los 12 hombres que Jesús llamó inicialmente, el ministerio de Juan fue el último ministerio. Amén. Fue el último ministerio, amados hermanos. Entonces, el ministerio de Juan se caracteriza ¿por qué? Porque es un ministerio de vida y edificación. Amén. Es un ministerio de vida porque es el ministerio del Espíritu. Amén. Este es el ministerio que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 3, en versículos 6 y 8. El apóstol Pablo habla acerca de este ministerio que dice: el cual asimismo nos hizo ahora a nosotros, ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El texto 8 dice: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? De este ministerio, amado, en su ministerio, ese fue lo que hizo este apóstol, el apóstol Juan, donde él iba era llevando vida, como dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el ministerio que hoy nosotros, como ministros del nuevo pacto, nosotros también debemos practicar, el ministerio del Espíritu. Que todo servicio, a donde vayamos nosotros, llevemos sea vida. Esta vida es la que edifica a la iglesia, es la vida que edifica a cada miembro. ¿Qué es lo que edifica esta vida? Edifica la persona de Cristo, para que la imagen, la vida del Señor se vea expresada en cada miembro de la iglesia. Amén. Entonces, este es el ministerio del Espíritu. Bueno, el apóstol Juan fue llamado por el Señor Jesús con su hermano Jacobo. ¿Pero qué? Con Jacobo, sí. Pero ¿qué estaba haciendo Juan en ese momento? Él estaba remendando las redes. Entonces Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Nosotros también, así como Juan, hemos sido llamados a servir en este ministerio. Amén. También en Juan 21, en Juan capítulo 21, del 21 al 23, también hablan estos textos. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿en qué de este? Bueno, estamos hablando que el ministerio del apóstol Juan fue el último fue el último ministerio. Fue este ministerio, muchos pensaron en estos textos que vamos a leer que él no iba a morir.
Pero Jesús no se refería de que Juan, el apóstol, no iba a morir, sino que su ministerio iba a quedar ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor viniese. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, complicada y degradada. Para nosotros romper todas las ideologías y filosofías y religiosidad que hoy también vemos que eso no cumple el propósito de Dios, ¿con qué, hermano, tenemos que ir nosotros a las personas y aún a la iglesia? Hermano, debemos ir con el Espíritu. Amén. Y ese era el ministerio de Juan. Dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Amén. Sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que quiero que él quede hasta que yo venga. Que a ti. Amén. Entonces, este es el ministerio actual en el cual ya Jesús está para llegar, que nosotros tenemos que practicar. Amén. El ministerio que edifica, el ministerio que da vida. Amén. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a entrar Mateo 20, del 26 al 27. Hay unos puntos que son muy importantes que nosotros veamos. En la obra del Señor en su reino no debe haber lucha por el poder como hoy se ve en los reyes de la tierra y aún también en el cristianismo, en la religión. Posición o jerarquía, hermano, entre nosotros no debe existir, ni siquiera en la mente. Tenemos el ejemplo de la mamá de Juan, de Jacobo, que quería posición para sus hijos. Ella quería que en el reino uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Pero miren las palabras que Jesús le dice: mas entre vosotros no será así. Solo lo que debemos es volvernos siervos y no debe haber títulos en nosotros, amados hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Solamente que le sirvamos. Nosotros debemos liberarnos de todos esos pensamientos, hermanos, porque todo eso es un obstáculo para el ministerio del Espíritu, para Dios, su Espíritu, obrar en nosotros. Entonces Mateo 20, 26 al 27 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere según estas palabras aquí en Mateo 20? Es que nosotros nos volvamos siervos. Nos volvamos como, amados hermanos, siervos. Amén. Aleluya, Jesús es el Señor, amados hermanos. Este ministerio es el que remienda por medio de la vida todos los huecos. Vino Juan a taparlos, todos los agujeros, Él vino a remendarlos. Si se filtraron muchas cosas, hermano, ejemplo en la iglesia de Éfeso, que después del exilio, él fue a la iglesia ¿a qué? A remendar, para que nada de los negativos, cosas negativas que querían entrando ya en esta iglesia, él fue y el Espíritu les habló a la iglesia de Éfeso y les mostró su situación, su estado, y
esa palabra Dios la habló para que ellos se arrepintieran de esa situación. Amén. Este ministerio entonces es el ministerio, aleluya, que edifica y remienda los agujeros. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: sí quiero que este quede hasta que yo venga, quede a ti. Entonces, amados hermanos, lo que quiero decir y recalcar nuevamente es que este ministerio es el ministerio actual, el ministerio de el apóstol Juan, como le digo. Quede este. Yo quiero que él quede hasta cuándo, hasta que yo venga. Fueron palabras textuales del Señor Jesús. Lo que el Señor dio a entender ahí a sus discípulos es que ese ministerio es el ministerio que va a culminar, va a cerrar esta era, la era de la iglesia. Es el ministerio que edifica. Amén. Aleluya. Jesús nos abrió, hermano. Esto ahora nos lo revela este ministerio, nos lo revela el apóstol Juan. ¿Qué hizo Juan? Revelar lo que Jesús hizo. Que el ministerio de Jesús también nos abrió la puerta de la gloria al hombre. Satanás creyó que con la muerte de Jesús se frustraban los planes de Dios. Lo que él no sabía era que la muerte de Cristo era el comienzo del plan que Dios tenía para salvar al hombre y llevarlo a la gloria. Miren lo que dice Juan capítulo 13, el texto 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Cuándo fue glorificado el Hijo del Hombre, Jesús? Cuando salió de la tumba en resurrección, hermano. Entonces, gracias a Dios que Cristo, nos abrió, hermano, el camino. Entonces, después de la muerte y la resurrección, Jesús fue recibido en la gloria del Padre. Él fue glorificado, como dice en Juan 17:5 y Hebreos 12:10. Nos abrió el camino nuevo y vivo, dice. Amén. Ese camino, esa puerta que se cerró allá en el Edén, en el capítulo 3 del libro del Génesis, Él la abrió a través de su redención, a través de su muerte y a través de su resurrección. Él vino y entró a la gloria de Dios. Ese camino que Él salió de la tumba y fue a la gloria de Dios, amados hermanos, Él lo abrió para Él también llevarnos a través de la redención y de su muerte y resurrección, Él llevarnos también a la gloria. Amén. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vemos que Jesús salió de la gloria, entró a este mundo, tomó humanidad. Aleluya. Pero todo ese proceso, hermano, era para Él llevarnos también a la gloria. Amén.
Hebreos 12:10 también confirman este punto. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, permaneciese por aflicciones de la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria al Señor, que esas aflicciones, amados hermanos, tenían un propósito, que era llevarnos a la gloria. Entonces, ¿cuándo se abrió ese camino? Después que Jesús hizo la redención y vino, amados hermanos, murió y vino en resurrección. Hebreos capítulo, unos textos muy conocidos, capítulo 10, el texto 19 y 20, confirma que Él abrió esa puerta para llevarnos a la gloria del Padre e introducirnos totalmente en esa gloria. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nos abrió un nuevo y vivo camino. Entonces ahora podemos entrar nosotros ¿a dónde? A esa gloria, amados hermanos. Aleluya. Gracias a Dios, amados hermanos. Ahora, cuando Tomás dijo que no sabía el camino donde Jesús iba, amados hermanos, hubo una revelación ahí también en Juan capítulo 14, el texto 5 y 6. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Él no sabía. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Ese camino, que es una persona que se llama Jesús, es el que nos abrió, aleluya, el camino. Entonces, ¿cómo entramos nosotros a la gloria del Padre Dios? Ahí en Juan capítulo 14, el versículo 5 y 6 nos muestra que es a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la única vida que los puede llevar a ustedes a la gloria. Entonces, amado, hoy Jesús está en la gloria del Padre, pero un día nosotros también en su totalidad vamos a ser introducidos en esa gloria. Amén. Ahora, el verbo morar en Juan 14, 16 y 17 está en presente. Se refiere al Señor. Él es el Espíritu de verdad. Leamos 2 de Corintios 3:17, que estaba con ellos. Ahora la expresión estará en vosotros de Juan 14, 16 y 17 se refiere al Espíritu que ellos recibirían después de la resurrección de Jesús. El Señor volvió a los discípulos como el Espíritu de verdad. Amén. Vamos a leer, amados hermanos, Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17 dicen de esta manera: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y os dará
otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El texto 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces mire que aquí en 2 de Corintios 3:17 dice: porque el Señor, ahora ese Señor se volvió el Espíritu después de su muerte y resurrección. Miren que aquí dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está ese Espíritu, o sea, el Espíritu del Señor o el Señor mismo, dice que allí hay libertad. Entonces, hermano, le voy a repetir nuevamente este puntito. El verbo morar en Juan capítulo 14, el texto 16 y 17 está en presente. Se refiere al Señor. Es el Espíritu de verdad. Leamos como leímos en 2 de Corintios 3:17, que estaba con ellos, y ahora la expresión estará en vosotros. Entonces, ¿cuándo estuvo el Señor en sus discípulos? Después de la muerte y resurrección, Él se volvió el Espíritu. Amén. Entonces Juan capítulo 16, Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu es el Señor Jesús en resurrección. Ahora, ¿dónde? Dentro de vosotros. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y estará con vosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros ahora no estamos solos. Ahora está ese Cristo dentro de nosotros para llevar a cabo, aleluya, este ministerio. En otras palabras, es Cristo mismo hecho el Espíritu en el cuerpo que es la iglesia, llevando a cabo este ministerio. Amén. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias por este ministerio, que es el ministerio del Espíritu. Aleluya. Buenos, amados hermanos, el Espíritu suple nuestras necesidades. Para este ministerio y para nuestra vida, también para la familia, para la iglesia. ¿Qué hace este Espíritu? Él suple todas las necesidades. El Espíritu es el medio que Dios usa para que este ministerio sea eficaz y cumpla el propósito de Dios en esta era y en cada uno de nosotros. El Espíritu es la realidad de todo lo que nosotros necesitamos y necesita este ministerio. Aleluya, Señor Jesús. Gracias por este ministerio. Amén. Entonces, amados hermanos, hablando del Espíritu, en 1 de Corintios capítulo 6, un texto muy conocido por nosotros, el apóstol Pablo tiene una revelación de que ese Espíritu
se une y se mezcla con nuestro espíritu y llega a ser un espíritu. Amén. Entonces el espíritu ahora en este ministerio es uno. Amén. Y nosotros debemos de ser uno también con el espíritu. Amén. Cuando somos uno con el espíritu, amados hermanos, todo nuestro ser va a ser obediente a la palabra, a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. También en Primera de Corintios capítulo 15, el texto 45 habla de ese espíritu que el Señor se volvió el espíritu que da vida. ¿Para qué vino ese espíritu a unirse con nosotros? Para darnos vida, porque nosotros estábamos en un estado de muerte. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora vamos a buscar un ejemplo, hermano, en el Antiguo Testamento, donde se nos habla acerca del aceite de la santa unción. Sabemos que este aceite de la santa unción se usaba para ungir a los sacerdotes, a los reyes. Amén. Aquellos que iban a servir. Amén. Aquellos que iban a servir. Entonces hoy ese aceite de la santa unción, ese óleo que ungía a los reyes y a los sacerdotes, es un tipo del Espíritu Santo. En Éxodo 22, en Éxodo 30, del 22 al 24, habla más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de acacia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva un hin. Todas estas especies aromáticas componían el aceite de la santa unción. Estaba entonces compuesto por 4 especias y el aceite de oliva. Miremos cuáles eran su significado y aplicación. Bueno, la mirra, 500 ciclos. El ciclo era una medida de peso hebreo. Dulce aroma y amargo sabor representa la muerte preciosa de Cristo. Entonces, la mirra, ¿qué representa? Representa la muerte de Cristo. Se usaba para embalsamar, por lo tanto, la mirra estaba relacionada con la muerte. En Juan capítulo 19, el texto 39 al 40, vemos estos pasajes que nos ayudan a entender esto, y veamos un hombre llamado Nicodemo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, como 100 libras. Wow, bastante, hermano. Amén. Y Juan 19:40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces vemos que la mirra está relacionada ¿con qué? Con la muerte. Aquí lo vamos a relacionar con la muerte ¿de quién? De Cristo. Ellos antiguamente, cuando moría un judío, esta era la manera que ellos lo sepultaban. Igualmente con Jesús. Ahora veamos la canela aromática. Dice que 250 ciclos representa la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo.
Amén. Mirra su muerte, canela la eficacia de su muerte. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Ahora vamos a ver el cálamo aromático. Dice, es una caña que crece en lugares pantanosos, pero tiene el poder de brotar, o sea, de resucitar y permanecer erguida. Amén. El cálamo representa la resurrección del Señor Jesús, que brotó y resucitó. Y, amados hermanos, cuando resucitó Jesús, resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual, un cuerpo eterno. Amén. Entonces, gracias a Dios. Entonces, el cálamo, ¿qué representa? La resurrección, amados hermanos, del Señor Jesús. Ahora vamos a ver la acacia. Amén. La acacia representa, eran 500 ciclos. Representa el poder de la resurrección. Cuando digo 500 ciclos, era la medida que hacían los sacerdotes, los levitas, para hacer el ¿qué? El ungüento, o sea, el aceite con que ungían a los reyes y sacerdotes. 500 ciclos. ¿Qué representa la acacia entonces? El poder de la resurrección de Cristo. Se usaba como repelente de insectos. Amén. Y serpientes, o sea que alejaba todos los bichos, las serpientes. Por lo tanto, el poder de la resurrección repele y puede vencer toda clase de insectos malignos, o sea, los pecados malignos, y particularmente a la serpiente antigua que es el diablo. Amén. Aleluya, gracias a Dios, porque nosotros esa vida, amados hermanos, nos ha resucitado. El aceite de oliva, que era un hin que debían poner con estas especies aromáticas, esta medida que se usaba para los líquidos, agua, vino y aceite. Amén. El hin, hermano, era una medida, pero se usaba esa medida, era para medir el agua, el vino y el aceite. Representa al Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo, se produce al presar de las olivas. O sea que Jesús en la cruz estaba siendo prensado para que el Espíritu fuese liberado, la vida fuese liberada, que es el aceite, que hoy compuesto, amados hermanos, nos da vida. Aleluya. Entonces hoy el verdadero olivo, que es Cristo, fue prensado en la cruz bajo la presión de la muerte. Las cuatro especias se mezclan con el aceite de oliva para hacer el ungüento que se usaba para ungir a los reyes y sacerdotes. Amén. Ellas representan la experiencia que Jesús pasó como hombre, incluyendo su muerte, resurrección. Por eso hoy el Espíritu Santo es tipificado por el aceite de la santa unción. Gracias a Dios por todas esas experiencias representadas aquí en estas 4 especies aromáticas que representan a Cristo por todas las experiencias por las cuales Él pasó. Gracias a Dios que Él llegó a través de esas presiones de ser llevado a la muerte, y la resurrección llegó a ser ahora el verdadero aceite.
que nos unge y nos da vida para llevar a cabo también este ministerio. Amén. Bueno, amados hermanos, en Job, vayan buscando, amados hermanos, Job capítulo 10, el texto 4 y 5. Job reclamaba que Dios no podía entender lo que él como hombre estaba sintiendo en su angustia. Sabemos por todas las angustias, sabemos por todas las aflicciones que pasó Job, pero hoy Dios conoce la necesidad del hombre. Tú necesitas tu necesidad. Dios conoce la necesidad del hombre. Tu necesidad y la mía. ¿Quién las conoce? Las conoce Dios. Dios conoce nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos. Todo lo conoce Él. Él puede ayudarnos. Jesús pasó por situaciones de extrema angustia. Ejemplo, cuando estaba, amados hermanos, en la oración en Getsemaní. Oh Señor, era una angustia porque Él sabía que iba a pasar por la muerte, que iba a ser crucificado. Él pasó por todo por causa de ¿quién? De nosotros. Por lo tanto, hoy el Espíritu suple todas esas necesidades, amados hermanos. Él ha entrado, ese Espíritu que procesado, que pasó por todas esas situaciones. Él conoce toda nuestra situación, nuestros problemas. En el Espíritu está todo lo que necesitamos. El Espíritu hace real todas las cosas. Gracias a Dios, amado hermano. Aleluya, porque Él venció y nos dio su vida vencedora para nosotros también poder vencer. Miren lo que dice entonces Job 4, capítulo 10, el texto 4 y 5. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? La pregunta, ¿ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Pero gracias a Dios que después Job pudo conocer en profundidad a Dios. Entonces, amados hermanos, oh Señor, nosotros no estamos solos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya, amén. Jesús es Señor, amados hermanos. En el capítulo 28, el texto 20 de Mateo dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Él no nos ha dejado huérfanos. Él dijo que mandaría un consolador, ese espíritu de vida. Aleluya. Oh Señor, que es la misma persona hoy de Jesucristo, dijo que estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la era, hasta que Él venga. Aleluya. Gracias, Señor. Amados hermanos, un abrazo para todos. Que Dios les bendiga y vamos a meternos en este espíritu que es el que tiene la realidad de todas las cosas. Jesús es el Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos.